Para entrar en materia, antes de conocer de qué trata la capitis diminutio, nos recae la obligación de aclarar ante todo qué es la capacidad. La capacidad era una actitud dispuesta por la ley para que una persona pudiera adquirir obligaciones y pudiera adquirir derechos. En Roma, la personalidad jurídica implicaba la presencia de ciertos requisitos. Entre ellos encontramos la capacidad de derecho. Pero entonces, ¿qué era la capacidad de derecho? La capacidad de derecho era un conjunto de condiciones requeridas por la ley para que la persona fuera titular de un derecho. Y en Roma necesariamente debía poseer 3 estatus. El primer estado que encontramos es el status libertatis. Era el estado reconocido por el derecho, por el cual una persona podía disponer libremente de sí y de sus propios actos. Eso quería decir que era libre y que no era esclavo. Este estado se adquiría por medio del nacimiento. El que había nacido libre y nunca había sido esclavo se le denominaba ingenuo. Por otro lado, encontramos también la manumisión. La manumisión era el acto por el cual el dominus concedía la libertad a su esclavo. Este se le denominaba liberto o libertino. El segundo estatus que encontramos es el status civitatis. Es el estado de ciudadanía exigido por la ciudadanía romana. La persona que carecía de este estatus no podía acceder a las instituciones romanas. Esto significaba que el ser ciudadano romano no se era ni peregrino ni latino. El ciudadano romano poseía ciertos derechos desde el punto de vista del derecho público y del derecho privado. En el derecho privado tenemos el ius suffragi. El ius suffragi es el derecho del ciudadano a votar en las asambleas populares. El segundo derecho que encontramos es el ius honorum. Este consiste en la posibilidad de que el ciudadano romano pueda convertirse en magistrado. Por otro lado, tenemos el derecho a poder acceder a ser parte de las legiones o del ejército romano. Por último, tenemos el provocatio ad populi. Este consiste en el derecho de poder apelar ante los comicios cuando se ha impuesto una ley estrictamente de nivel máximo. En el derecho privado encontramos el primer derecho, que es el ius commercio. Este es el derecho a adquirir o enajenar. El segundo derecho es el ius connubii. Este consiste en la posibilidad de contraer matrimonio. El tercer derecho, por parte del derecho privado, es el testamentifactio. Este existe pasivo o activo. El activo consiste en la facultad de testar y el pasivo es la capacidad de ser designado heredero, delegatario o tutor. El último derecho es el ius actions. Este es el derecho a poder acceder a la ley. El tercer y último estatus que encontramos es el estatus familiar. Este es el derecho que tenía todo varón dentro de su familia a ser sui iuris y no alieni iuris. La familia era un grupo doméstico La familia era un grupo doméstico cuya cohesión mantenida por la sumisión que tenía la autoridad del pater familias. En conclusión, la familia era un pequeño reino cuyo jefe absoluto era el pater familia, o sea que la familia estaba sometida bajo el poder de este. Al haber abarcado el tema anterior, entraremos a ver qué es la capitis diminutio.
Esta es una institución que se une al estudio de las personas, la cual consistía en la disminución del Estado o de la personalidad. El ciudadano en la sociedad romana comprendía 3 elementos: el status familiae, civitatis o el libertatis. Estos 3 constituían el estado del ciudadano designado, con las expresiones status o caput. Cuando se perdía uno de estos 3 elementos, se podía concluir que la capacidad del ciudadano se había modificado. La libertad, la ciudadanía y la familia eran necesarios en la existencia del ciudadano romano. Si uno de estos elementos llegaba a desaparecer, la persona se extinguía. Los jurisconsultos, la ciudadanía y la familia eran necesarios en la existencia de la persona. Si uno de estos elementos se llegaba a desaparecer, la persona se extinguía. Los jurisconsultos lo llamaban capitis diminutio. Significaban, por tanto, la extinción de la personalidad civil, pérdida del Estado o la capacidad de derecho. Esto implicaba un decaimiento o pérdida jurídica, pero las consecuencias difieren en varios sentidos, pues en tal caso hay una extinción netamente civil, pero esta no elimina la persona solamente en derecho civil, ya que el derecho natural sigue subsistiendo como un ser humano común y corriente. Las causas de la capitis diminutio se dividieron en 3: la máxima, la mínima y la media. La máxima consistía en la pérdida de la libertad. Todas las causas de reducción a la esclavitud que se hacían perder a la vez la libertad, la ciudadanía y la familia llevaban consigo capitis diminutio máxima. En efecto, el que perdía la libertad se hacía esclavo. Ya no poseía ninguna personalidad en el derecho civil, ya que al dejar de ser libre, dejaba de ser persona. Existían causas de la esclavitud o la pérdida de libertad. La primera era por medio del nacimiento. Cuando el niño nacía de una mujer esclava, este también nacía esclavo. Según el derecho de gentes y el derecho civil, de acuerdo con el derecho de gentes, todo enemigo que se volvía prisionero pasaba a su pena máxima, la esclavitud. Y por otro lado, el derecho civil se imponía la esclavitud como pena máxima. El primer caso donde se imponía la esclavitud como pena máxima era el que no se inscribía al censo. Este fue impuesto por el rey Servio Tulio. Se consideraba que el incensus, que renunciaba al derecho de ser libre, es decir, que todo el que no estaba inscrito en los registros del censo, se hacía esclavo. También encontramos el soldado refractario. Este era el ciudadano que se abstenía o se sustraía de prestar el servicio militar. Por otro lado, tenemos el ladrón, el cual era encontrado en flagrancia. Se le imponía como la pena máxima la esclavitud. Por otro lado, encontramos la capitis diminutio media. Esta consiste en la pérdida de la ciudadanía romana y por consiguiente la pérdida del status familiae. Esta resultaba de las condenas que hacían perder la ciudadanía y los derechos de familia sin tocar el status libertatis. No producía la pérdida de la personalidad, puesto que éste podía existir en los no ciudadanos, pero disminuía la capacidad jurídica del ciudadano. El ciudadano romano perdía el derecho de ciudadanía cuando se encontraba en una de las siguientes situaciones.
El primer caso que encontramos de la pérdida de la libertad. Al perder la libertad, el ciudadano se sometía a capitis diminutio máxima, la cual se reducía a la esclavitud. Este era la pérdida de los tres estados, libertatis, familiae y civitatis. El segundo caso que encontramos es la dicatione. Esta consiste en la adquisición voluntaria de otra ciudadanía, es decir, que voluntariamente abandonaba la ciudadanía romana para hacerse ciudadano extranjero, pues Roma no aceptaba la doble ciudadanía. La última causa de la capitis diminutio es la mínima. Esta consistía en la pérdida que se hacía de toda persona del parentesco familiar, o sea que por consiguiente perdía el estatus familiar, pero conservaba el estatus libertatis y civitatis. Para entrar a dar algunos ejemplos de esta capitis diminutio, definiremos algunos conceptos. El primer concepto que definiremos es el ius iuris. El ius iuris es la persona libre de toda autoridad, o sea, la que no está sometida bajo la potestad del pater familia. Por otro lado encontramos los alieni iuris. Por otro lado encontramos los alieni iuris. Estas son las personas sometidas al poder de otro, en este caso del pater familia. El tercer palabra que vamos a definir es la drogación. La drogación es un efecto nato grave que hacía pasar una persona ius iuris o pater familia a ser alieni iuris. Por otro lado definiremos caer in mano. Este consistía en que cuando la mujer se casaba, pasaba al poder o la potestad del pater familia. Por esta razón son capitis diminutio los hijos del drogado, el hijo dado en adopción y la mujer que cae in mano.